La copa de champán temblaba en la mano de Sergei cuando se levantó de la mesa festiva. Los 50 invitados reunidos en el restaurante Versalles para celebrar nuestro 15º aniversario de bodas guardaron silencio, expectantes por su brindis. Yo, sentada a su lado con mi vestido esmeralda recién estrenado para la ocasión, sonreía convencida de que escucharía unas palabras conmovedoras. «Queridos amigos», empezó Sergei, y su voz se quebró apenas. «Gracias por venir a compartir esta velada con nosotros. 15 años, son toda una vida. Y quiero decir», hizo una pausa, me miró, y enseguida desvió los ojos hacia algún punto detrás de mí. «Quiero decir que dejo a Elena por una mujer de verdad. Por ella». Extendió la mano hacia la entrada del salón, donde se encontraba una joven rubia con un vestido rojo de escote vertiginoso. El silencio que cayó sobre el lugar era tan denso que parecía posible escuchar caer una mota de polvo. Mi suegra, Galina Petrovna, dejó caer el tenedor con un trozo de pastel, que retumbó al chocar contra el plato. Mi hermano Oleg se levantó despacio, con los puños apretados. Yo, inmóvil, contemplaba a aquella muchacha que avanzaba hacia nuestra mesa moviendo las caderas como una modelo en la pasarela. «Les presento a Cristina», continuó Sergei, tomándola de la mano. «Nos amamos, y no puedo seguir viviendo en la mentira». Cristina me dedicó una sonrisa altiva, la sonrisa de quien se cree vencedora. No debía de tener más de 25 años. Su silueta impecable, los labios rellenos, las pestañas postizas, todo el repertorio de una belleza fabricada para Instagram. «Elena, no hagas un escándalo», dijo con voz melosa. «Sergei hace tiempo que no te ama. Acepta la verdad con dignidad». Me puse de pie con calma, tomé mi teléfono y encendí el proyector que había pedido instalar con el pretexto de mostrar un álbum de recuerdos familiares. «Ahora veamos quién es ella en realidad», anuncié mientras presionaba reproducir. En la pantalla apareció Cristina en un café, abrazada a un hombre corpulento de unos 60 años. Otro fotograma, descendiendo de un automóvil de lujo con otro individuo distinto. Luego, una conversación en un chat donde hablaba con una amiga sobre cómo engañar al tonto de Sergei para sacarle un departamento. Y la apoteosis, un video de la cámara de seguridad de una joyería. Cristina probándose un anillo comprado con la tarjeta de crédito de mi esposo, mientras comentaba: «Es para casarme con un idiota. Luego lo vendo y me compro algo decente». El rostro de Cristina palideció, luego se tiñó de rojo. «Es un montaje, es falso», gritó, aunque la voz le temblaba. Sergei alternaba la mirada entre la pantalla y ella, en sus ojos iba encendiéndose, lentamente, la conciencia. «Cristina, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son esos hombres?», preguntó con voz rota, pero lo más impactante estaba aún por revelarse. En pantalla apareció un acta matrimonial. Cristina Nikolaevna Vorontsova, de soltera Petrova, ya estaba casada. Su marido, Vitaly Vorontsov, cumplía condena por estafa. En ese instante se oyó su propia voz grabada en una llamada telefónica. «Encuentra a un rico idiota, enamóralo y luego quítale todo. Este ya es el tercero. El tal Sergei es un ingenuo, quiere ponerme un piso a mi nombre». El salón estalló. Galina Petrovna saltó sobre Cristina con un alarido. «Maldita zorra». Oleg la detuvo a tiempo. Los invitados murmuraban como un enjambre enardecido. Cristina intentó huir, pero la salida fue bloqueada por Katia, la joven limpiadora del restaurante, estudiante universitaria que trabajaba por las noches. «Alto ahí», ordenó con firmeza. Cristina se detuvo de golpe. «Primero devuelva el anillo y la pulsera». «Lo vi todo, lo escuché todo. Llamo a la policía o lo entrega usted misma». Sergei permanecía en el centro del salón, fulminado como por un rayo, con el rostro ceniciento y las manos temblorosas. Él me miró, abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. «No ahora», dije con calma. «Queridos invitados, les pido disculpas por este espectáculo. En breve los camareros traerán el postre. En cuanto a Sergei y yo, hablaremos después». Salí del salón con la cabeza erguida, aunque por dentro todo se derrumbaba. 15 años de matrimonio, 2 hijos, un negocio en común.
y de un solo golpe todo se venía abajo. Mi mejor amiga, Irina, propietaria de un salón de belleza, de 32 años, me alcanzó en la salida. Lenka, estuviste brillante, me decía con admiración mientras caminábamos. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lograste reunir tantas pruebas? La historia había comenzado 3 meses antes. Sergei empezó a comportarse de forma extraña, se retrasaba en el trabajo, escondía el teléfono, compró una colonia nueva. La clásica rutina de un marido infiel. Pero en lugar de armar escándalos o revisar bolsillos, contraté a un detective privado, Igor Mikhailovich, antiguo agente que ahora se dedicaba a la investigación particular. Un consejo, me dijo en nuestra primera reunión. No se precipite con las conclusiones. A veces los hombres se enredan con amantes no porque ya no quieran a sus esposas, sino porque caen en las redes de cazadoras profesionales. Y tenía razón. Cristina no era solo una amante, era una estafadora con amplia experiencia. Ya había arruinado a 3 hombres. Uno perdió su vivienda, otro se endeudó, y un tercero estuvo a punto de quebrar su empresa. Mi marido iba camino de convertirse en el cuarto. Su plan era sencillo: enamorar, casarse, divorciarse y quedarse con la mitad del patrimonio. Y bienes no nos faltaban: un piso en el centro de Moscú, una casa de campo en las afueras, 2 coches y una pequeña pero rentable empresa de materiales de construcción. Es una profesional, explicó el detective mostrándome los documentos. Estudia a la víctima, detecta sus debilidades. Su esposo, perdone que lo diga, es vulnerable a la adulación. Ella lo entendió enseguida, lo colma de halagos. Lo llama fuerte, exitoso, diferente de sus ex fracasados. Los hombres caen fácilmente en esas trampas. Yo sabía que, si le mostraba las pruebas en privado, Sergei no me creería. Diría que eran celos, que todo estaba manipulado. Los hombres enamorados pierden la capacidad de razonar con claridad. Por eso decidí exponerla públicamente. Cruel, quizás, pero efectivo. Después de aquella noche en el restaurante, nuestra vida cambió por completo. Sergei se mudó con su madre. Durante la primera semana me llamó decenas de veces al día, implorando perdón, jurando que había perdido la cabeza, que fue solo un desvarío. Lena, entiéndeme, es la crisis de los 40, se justificaba. Voy a cumplir 45, sentí que envejecía. Ella me miraba como si volviera a tener 25. ¿Y por eso estabas dispuesto a abandonar a tu familia? Le preguntaba yo desde la cocina de nuestro piso vacío. Los niños, Masha de 10 años y Artyom de 8, estaban con mis padres. No quería que presenciaran cómo su madre lloraba cada noche en la almohada. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Le recriminé. En la escuela se burlan de ellos. A Masha le dijeron que su padre era un tonto estafado por una cualquiera. Artyom se peleó con un compañero que lo llamó imbécil. Sergei guardó silencio unos segundos y luego murmuró: voy a arreglarlo todo, dame una oportunidad. Pero yo no sabía si quería concedérsela. La traición es como una grieta en el cristal, se puede cubrir, pero la marca permanece para siempre. Cristina, entretanto, desapareció de la ciudad. Corría el rumor de que había huido a Sochi para repetir la misma jugada con un empresario local. Allí la desenmascararon rápidamente. El video de nuestra fiesta de aniversario circuló por todas las redes sociales y se volvió viral, con millones de reproducciones. Se convirtió en un nombre tóxico, ningún hombre con dinero quería acercarse a ella. Un mes después del escándalo recibí una visita inesperada, la madre de Cristina, Valentina Petrovna. Tendría unos 50 años, aunque su rostro mostraba cansancio y derrota. Perdóneme, dijo apenas cruzó el umbral. Perdóneme por mi hija. Sé lo que hizo. La invité a pasar a la cocina y le serví té. Entonces me contó una historia triste. Cristina había crecido sin padre, en la pobreza. Desde niña soñaba con lujos y riqueza. Trabajé en 3 empleos para darle educación, decía entre lágrimas. Pero se juntó con ese Vitali. Él le enseñó a engañar. Repetía que los tontos son culpables de dejarse estafar. Pero podría haber trabajado y ganarse la vida honradamente, le objeté. Valentina Petrovna sonrió con amargura. Podía, sí,
Pero no quiso. Decía que era absurdo malgastar la vida por migajas, cuando podía vivir a lo grande a costa de otros. Yo intenté hacerla entrar en razón, pero no quiso escucharme. Me llamó fracasada, me dijo que pasé la vida en la miseria y no entendía nada. Era, sin duda, una historia desgarradora, pero no justificaba sus actos. Mucha gente crece en la pobreza y no se convierte en delincuente. Así se lo dije a Valentina Petrovna. Ella asintió lentamente. Lo sé, no la justifico. Solo quería pedir perdón. Y además, ella me tendió un sobre. Son los fondos que Cristina gastó de la tarjeta de su esposo. No todo, pero lo que he podido reunir. Vendí mi dacha, explicó. No quería aceptarlo. Aquella suma no compensaba lo ocurrido ni podía cambiar nada. Pero para esa mujer era un intento desesperado de expiar la culpa de su hija. Tomé el sobre en silencio. Gracias, susurré. Pero usted no tiene por qué pagar por sus errores. Valentina Petrovna se puso de pie para marcharse, aunque al llegar a la puerta se volvió. ¿Sabe? No envidio a su marido. Perder a una esposa como usted por alguien tan vacío como mi hija, ya es castigo suficiente. Tras su partida me quedé mucho tiempo en la cocina, reflexionando sobre las paradojas de la vida. La madre de una estafadora mostraba más dignidad que mi propio esposo, al que siempre consideré sensato. Y que sin embargo cayó en una trampa tan burda. Mi suegra, Galina Petrovna, también llevaba la afrenta con gran pesar. Venía a verme casi a diario, traía pasteles, jugaba con los niños. Lenochka, yo lo voy a echar de casa, decía con indignación. Que viva donde quiera, pero no conmigo. ¡Qué vergüenza! A mi edad, semejante deshonra sobre la familia. Yo le rogaba que no lo echara. No por compasión, sino porque temía que apareciera en la puerta de nuestro apartamento con sus maletas. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer, el divorcio, quizás. Pero estaban los niños, la empresa en común, 15 años de vida compartida. No era tan fácil borrar todo de un plumazo. Mi amiga Irina era tajante. Divórciate de inmediato. Te traicionó, te humilló en público. No hay perdón posible. Encontrarás a un hombre decente que te valore. En cambio, Vera, otra amiga, profesora de música de 33 años, opinaba distinto. Len, todos los hombres son tontos. Pero al menos el tuyo se dio cuenta de su error. Quizás sea una lección. Mi madre perdonó una infidelidad y luego vivió 30 años felizmente con mi padre. Yo oscilaba entre esas voces sin saber qué era lo correcto. La psicóloga a la que comencé a acudir me aconsejaba: no se precipite, dése tiempo para atravesar el dolor y reconocer sus verdaderos sentimientos. A veces una crisis puede ser un nuevo comienzo, otras, el final definitivo. Solo usted puede decidir qué será en su caso. Los niños también sufrían. Masha se volvió callada, ya no hablaba de la escuela ni de sus amigos. Artyom dormía mal, se despertaba de noche gritando. La psicóloga infantil explicó que era una reacción natural al estrés, a la destrucción de su mundo seguro. ¿Papá volverá con nosotros?, me preguntaba Artyom cada noche, abrazado a mí antes de dormir. No lo sé, cariño, respondía con honestidad. Pero pase lo que pase, saldremos adelante. Sergei venía a verlos los fines de semana. Al principio los encuentros eran dolorosos, no sabía qué decir ni cómo comportarse. Llevaba regalos caros, como intentando comprar perdón. Masha los recibía en silencio, agradecía con frialdad. Artyom se alegraba, pero luego lloraba al verlo marchar. ¿Por qué ya no vive con nosotros?, preguntaba una y otra vez. Una noche, 2 meses después del escándalo, Sergei apareció sin avisar, bajo la lluvia, empapado, cuando los niños ya dormían. Lena, ¿podemos hablar?, dijo en voz baja desde la entrada. Lo dejé pasar, le tendí una toalla, preparé té. Nos sentamos en la cocina como 2 extraños, aunque no hacía mucho habíamos sido lo más cercano que existía el uno para el otro. Sé que no me perdonarás, y tienes todo el derecho, comenzó. Soy el mayor de los idiotas. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Lo de Cristina fue como un embrujo, como si me hubieran apagado el cerebro. ¿Por qué?, pregunté con dureza. ¿Qué te faltaba?
Teníamos una familia, hijos, un hogar. ¿Éramos felices, o solo lo parecía? Guardó silencio largo rato, contemplando su taza ya fría. ¿Éramos felices? Quizás. Pero yo empecé a sentirme viejo, Lena. Las canas, las arrugas, la barriga. Y ella me miraba como a un héroe, me repetía que yo era el mejor, el más exitoso. Como un adolescente, me dejé engañar. O sea que mis palabras no te bastaban, repliqué con amargura. 15 años diciéndote que eras maravilloso, apoyándote cuando el negocio fracasaba. Creyendo en ti cuando nadie lo hacía. Pero tú eres mi esposa, replicó, y al instante se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Bajó la mirada. Quiero decir, de una esposa se espera. Pero de otra mujer, no. De una estafadora profesional, lo corregí con dureza, experta en mentir y halagar. ¿Comprendes lo humillante que resulta para mí? Mi marido prefirió no a una mujer, sino a una ilusión, a un espejismo, a una falsificación. Sergei se estremeció como si lo hubieran golpeado. Vi lágrimas en sus ojos, era la primera vez, en todos nuestros años de matrimonio, que lo veía llorar. Perdóname, susurró. Perdóname si puedes. Haré lo que quieras, viviré aparte, vendré solo a ver a los niños. Pero dame una oportunidad de enmendarme. Yo no respondí, no sabía qué decir. Una parte de mí deseaba expulsarlo de mi vida y no volver a verlo jamás. Sin embargo, otra recordaba lo bueno, cómo me llevaba en brazos cuando me rompí la pierna, cómo velaba noches enteras cuando los niños enfermaban. Cómo celebraba mis logros profesionales. 15 años no eran solo una cifra, eran miles de días y noches compartidas, de alegrías y tristezas entrelazadas. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Me llamó aquella misma limpiadora, Katia, la que en el restaurante había bloqueado el paso hacia Cristina. Elena Vladimirovna, ¿podríamos vernos? Tengo algo interesante que mostrarle. Nos reunimos en un café. Katia llegó con una carpeta llena de documentos. Resultó que no era únicamente una estudiante. Cursaba Derecho y preparaba su tesis sobre fraudes en el ámbito de las relaciones personales. He investigado el caso de esa Cristina, me dijo. Y sabe que, usted puede demandarla, no solo recuperar lo perdido, sino obtener además una compensación por el daño moral. Pero ella ha desaparecido, objeté. Y dudo que tenga dinero para pagar indemnización alguna. Katia sonrió. Ella no lo tiene, pero su esposo, Vitali, sí. O mejor dicho, lo tenía. Para eludir a la justicia transfirió a nombre de su mujer un apartamento en Moscú y varias cuentas bancarias. Formalmente es patrimonio de Cristina. Sin embargo, si demostramos que actuó con métodos ilícitos, se podrá recuperar mucho. La idea resultaba tentadora, no tanto por el dinero, sino por un sentido de justicia, que Cristina y su cómplice respondieran por haber destruido familias en su afán de lucro. Acepté, y Katia, con el entusiasmo de una jurista en ciernes, tomó el caso. El proceso se prolongó 2 meses, durante los cuales muchas cosas cambiaron. Sergei comenzó a asistir al psicólogo y dejó de beber. Había empezado a hacerlo con intensidad tras nuestra separación. Encontró un segundo empleo para pagar la pensión y, además, brindar ayuda adicional. Cada día me enviaba mensajes discretos, un buenos días o un buenas noches. A veces, una fotografía de un atardecer o de un árbol hermoso, porque sabía cuánto me conmovía la naturaleza. Los niños también empezaban a ablandarse. Mamá, ¿y si papá regresa? Me preguntó Artyom. Ya entendió que estaba equivocado. Masha guardó silencio por más tiempo, pero un día confesó. Echo de menos a papá. Sobre todo cuando nos acostaba y nos contaba cuentos. Y así, en una tarde otoñal, mientras las hojas amarillas danzaban tras la ventana como en aquellas canciones de amor y de otoño, sonó el timbre. Al abrir, encontré en el umbral a una gitana joven, hermosa, de larguísima cabellera negra y faldas vistosas. Déjame leerte la suerte, preciosa, entonó con voz melodiosa. Veo que llevas una gran pena, pero también que la dicha ya llama a tu puerta. Por lo general no creo en adivinadoras, pero algo en sus ojos me impulsó a dejarla entrar.
Tomó mi mano, observó mi palma y dijo: hubo traición, sí, pero no por maldad, sino por necedad. Tu hombre es como un niño que se dejó deslumbrar por lo brillante, sin advertir que era falso. Mas su amor hacia ti es verdadero, solo que quedó sepultado bajo la ceniza del rencor. ¿Y qué debo hacer?, pregunté, sorprendida de estar conversando con una gitana como si fuera cosa seria. ¿Y qué dice tu corazón?, sonrió ella. Él lo sabe mejor que cualquier carta. El rencor es mal consejero, pero la compasión tampoco es la mejor guía. Pregúntate si puedes volver a confiar. Si no, despídelo en paz. Si sí, no lo atormentes, ni a él ni a ti misma. Se marchó sin aceptar dinero, asegurando que aquello no había sido una adivinación, sino un consejo amistoso. Y yo me quedé sola con mis pensamientos. Mi corazón me hablaba de cosas contradictorias. Aún amaba a Sergei. Era una revelación amarga, pero la confianza estaba rota. ¿Podría reconstruirse? El juicio contra Cristina lo ganamos. Katia demostró un instinto natural para el derecho. Armó el caso con tal solidez que el juez no dejó a los estafadores la menor oportunidad. El apartamento de Vitali fue embargado, lo mismo que los fondos de sus cuentas bancarias. Una parte se destinó a compensar a las víctimas de sus fraudes. Yo recibí mi parte, modesta, pero suficiente para sentir que la justicia había prevalecido. A Cristina la declararon prófuga, se ocultaba en algún lugar del extranjero. Sin dinero, sin posibilidad de regresar a Rusia, su vida de lujo se convirtió en una huida constante. Se decía que trabajaba como camarera en un hotel turco. Ironías del destino, soñaba con vivir a costa ajena y terminó sirviendo a turistas adinerados. El día en que llegó la resolución del tribunal, Sergio me llamó para felicitarme. Me alegra que haya recibido lo que merecía, dijo. Elena, ¿puedo pasar? No por ti, por los niños. Artem tiene mañana un examen de matemáticas y me pidió ayuda. Acepté. Sergio llegó con libros y cuadernos, se sentó con nuestro hijo a estudiar. Masha, al principio, se encerró en su cuarto con gesto desafiante, pero luego salió y se unió a ellos. Tampoco era muy amiga de las matemáticas. Yo preparaba la cena mientras escuchaba sus risas frente a un problema sobre un estanque y 2 tuberías. ¿Te quedas a cenar?, pregunté, sorprendida por mis propias palabras. Sergio se quedó inmóvil con la cuchara en el aire. Si me lo permites, respondió con cautela. Cenamos los 4, casi como antes. Casi, porque la sombra de lo ocurrido aún pesaba sobre nosotros. Pero los niños estaban felices, y eso era lo esencial. Después de la comida, Sergio ayudó a recoger la mesa y hasta lavó los platos, algo que jamás había hecho antes. Gracias, me dijo al marcharse, por la cena y por dejarme ver a los niños. Sé que no merezco este trato. Lo detuve en la puerta. Sergio, creo que debemos acudir juntos a un psicólogo familiar. No prometo que volvamos a estar juntos, pero por los niños debemos intentar, al menos, aprender a comunicarnos de forma sana. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Por supuesto, yo encontraré al mejor especialista. Así comenzamos las sesiones con la doctora Ana Sergeyevna, una mujer de unos 50 años, de rostro afable y mirada atenta. Nos ayudaba a desentrañar nuestras emociones. Surgieron muchas revelaciones. Sergio confesó sentirse infravalorado, no por mí, sino por sí mismo. La crisis de la mediana edad lo golpeó más de lo que imaginaba. Veía a esos jóvenes triunfadores y pensaba, soy un fracasado, ya estoy acabado, dijo en una de las sesiones. Cristina lo halagaba, asegurándole que estaba en la plenitud de la vida y que aquellos jóvenes no podían compararse con él. Eso era como una droga. Pero entiendes que ella lo decía para manipularte, ¿verdad?, preguntó con suavidad la doctora. Sergio asintió. Ahora lo sé, entonces necesitaba creerlo. Yo también descubrí cosas sobre mí. Me había habituado a ser fuerte, a controlarlo todo, a decidir por los dos. En parte, eso lo alejó, lo hacía sentir prescindible. Eres tan autosuficiente, me decía. A veces pensaba que no me necesitabas para nada, que solo era un accesorio en tu vida perfecta. Fue doloroso escucharlo, pero tenía algo de razón.
En mi empeño por ser la esposa y madre ideal, había olvidado ser simplemente una mujer que, de vez en cuando, también requiere apoyo. Pasaban las semanas. Aunque seguíamos viviendo separados, Sergio venía cada vez con más frecuencia, ayudaba con reparaciones, llevaba a Masha a danza y a Artem al fútbol. Para mi cumpleaños me regaló, además de una sencilla joya como solía, un álbum con fotos de nuestros 15 años juntos y una carta de 10 páginas donde relataba cada momento importante de nuestra vida en común. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, escribió. Estabas bajo la lluvia en la parada, completamente empapada, quejándote de que el autobús no llegaba. Te ofrecí llevarte, y tú respondiste, no subo al coche de desconocidos. No me quedó más remedio que presentarme allí mismo, bajo el aguacero. Tú reías, y para mí era como si saliera el sol. Lloré al leer esas palabras. Lloré de dolor, de ternura, de rabia y de amor, todo mezclado. Masha me encontró entre lágrimas y me abrazó. Mamá, perdona a papá. Se está esforzando mucho, y yo recuerdo que tú eras feliz con él. De la boca de los niños brota, a veces, la verdad desnuda, sin el velo de los prejuicios adultos. Sí, fui feliz con Sergio antes de aquel error imperdonable. La pregunta era, ¿podría hacerlo otra vez? El punto de inflexión llegó poco antes de Año Nuevo. Artem cayó enfermo, con fiebre muy alta y una fuerte infección. Llamé al médico, que recetó antibióticos, pero la temperatura no cedía. De noche, la situación empeoró. Me asusté y llamé a Sergei. Llegó en 20 minutos, a pesar de vivir en la otra punta de la ciudad. Juntos velamos la fiebre de nuestro hijo, cambiábamos compresas, le dábamos medicinas, controlábamos su respiración. Al amanecer, la temperatura cedió por fin y Artyom se sumió en un sueño sereno. Exhaustos, nos sentamos en la cocina a tomar té. Como antes, dijo de pronto Sergei. ¿Recuerdas? Cuando Masha tuvo varicela, también velamos juntos. Recordaba, sí, recordaba todas aquellas vigilias compartidas junto a las camas de nuestros hijos enfermos. Todas las angustias y las pequeñas alegrías. Sergei, susurré. No sé si podré volver a confiar en ti como antes. Pero quiero intentarlo, por los niños, por nosotros. Si de verdad has cambiado. Él tomó mi mano y besó mi palma. He cambiado, Lena. Estos meses sin ustedes han sido un infierno. Comprendí que estuve a punto de perder lo más valioso de mi vida por una falsedad barata. Dame la oportunidad de demostrarlo. No nos abrazamos como en las telenovelas, ni hubo lágrimas de perdón ni promesas de amor eterno. Simplemente acordamos intentarlo. Sergei volvió a casa, pero se instaló en la habitación de invitados. Seguimos asistiendo al psicólogo, aprendiendo de nuevo a confiar, a comunicarnos, a convivir. No fue sencillo. Había noches en las que despertaba empapada en sudor, imaginándolo con Cristina. Otras veces no lograba contener un comentario punzante que me recordaba su traición. Sergei soportaba, sin responder con dureza, consciente de que lo había merecido. Hasta que un día me dijo, Lena, si vas a reprochármelo toda la vida, quizás sea mejor divorciarnos. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que hice, pero vivir en penitencia perpetua no es vida, sino condena. Tenía razón. O perdonas y sigues adelante, o no perdonas y te marchas. Permanecer suspendida entre cielo y tierra no es sostenible. Yo elegí perdonar, no olvidar, la cicatriz permanecería, pero sí perdonar. Pasó un año desde aquel fatídico aniversario. No celebramos nuestros 16 años de matrimonio en un restaurante. Simplemente cenamos en casa, los 4 juntos. Sergei preparó mi ensalada favorita. Cortó las verduras de forma tosca, las saló en exceso, pero lo hizo con cariño. Los niños nos regalaron un dibujo, nuestra familia bajo un arco iris. Porque después de la lluvia siempre llega el arco iris, explicó Artyom. Después de cenar, cuando los niños ya dormían, nos sentamos en el balcón arropados con una manta. Era una fría noche de otoño. ¿Sabes?, dijo Sergei. A veces pienso que quizá todo esto no fue en vano. Como si hubiéramos despertado, como si hubiéramos dejado de darnos por sentados.
Un precio demasiado alto para despertar, respondí. Sí, asintió, pero resistimos. Y no todas las parejas lo logran. Tenía razón. Entre nuestros conocidos, varias parejas se habían divorciado a causa de infidelidades, reales, no de estafadoras. Otros seguían conviviendo, pero como extraños bajo un mismo techo. Nosotros escogimos el camino más arduo, la reconstrucción. Un día mi suegra, Galina Petrovna, me confesó. Yo pensé que se divorciarían, y no me habría molestado. Sergeyka te avergonzó terriblemente, pero lo que han hecho es admirable. La verdadera familia no es la que no enfrenta tormentas, sino la que sobrevive a todas ellas. Mi amiga Irina, en cambio, tardó mucho en aceptar mi decisión. Eres demasiado buena, decía. Yo no lo habría perdonado. Pero más tarde, al ver el cambio de Sergey, admitió. Tal vez tenías razón. De verdad parece otro, más atento, más humano. Antes se pavoneaba como un pavo real, ahora parece un hombre de verdad. Y Cristina, 1 año y medio después de nuestra historia, intentó estafar a un empresario alemán. Pero aquel hombre no era ingenuo, investigó su pasado y la entregó a la policía. Fue extraditada a Rusia, juzgada y condenada a 3 años de prisión condicional. Poco castigo, pero al menos algo. Para entonces, Vitali ya había salido de la cárcel, se había divorciado de ella y encontrado a otra incauta para sus fraudes. Katia, la joven estudiante que trabajaba como limpiadora, se hizo conocida gracias a nuestro caso. Escribió una brillante tesis, y una importante firma de abogados la contrató. A veces me llama y me cuenta de sus nuevos casos. Gracias a ustedes, suele decirme, su historia fue el impulso de mi carrera. Incluso Valentina Petrovna, la madre de Cristina, me llama de vez en cuando, todavía disculpándose y preguntando por mis hijos. No guardo rencor. Ella no tuvo culpa de que su hija eligiera un camino torcido. Cada quien tiene su destino, su elección. La vida, pese a todo, continúa. Masha ha crecido y se ha convertido en una joven hermosa. Los muchachos ya no pueden dejar de mirarla. Sergey, por supuesto, siente celos, y yo no puedo evitar reírme. Ahora es su turno de preocuparse. Artyom, en cambio, se ha apasionado por la programación. Pasa horas frente al ordenador, creando y probando, como si viviera en su propio mundo digital. Quizás un día se convierta en un verdadero especialista en informática y gane más que su padre y yo juntos. Nuestro negocio también cambió. Tras aquella crisis familiar decidimos reestructurarlo. Yo asumí más funciones de gestión, mientras que Sergey se concentró en la relación con los proveedores. Y resultó que, cuando dejamos de intentar cambiarnos el uno al otro, descubrimos que éramos un equipo formidable. Ayer ocurrió algo curioso. Fuimos a cenar al restaurante Versalles, ese mismo donde todo comenzó. El administrador nos reconoció enseguida, se sonrojó y empezó a disculparse por aquella noche. Le tranquilicé, no podía culparse por el espectáculo que había decidido montar mi esposo. Nos sentamos en la misma mesa. Sergey estaba visiblemente nervioso y me preguntó si prefería marcharnos. Pero yo negué con la cabeza, no, esta es también nuestra historia. Dolorosa, sí, pero importante. No debemos fingir que nunca sucedió. La cena transcurrió con calma, incluso reímos cuando un camarero confundió los pedidos. Y entonces, al llegar el postre, Sergey se levantó y golpeó suavemente su copa. Mi corazón dio un vuelco, temiendo una escena. Pero no, lo que hizo fue pedirme perdón, públicamente, en el mismo lugar donde antes me había humillado. Lena, perdóname, dijo, y gracias por darme una segunda oportunidad. Varias personas que recordaban aquella noche rompieron en aplausos. Alguien gritó, bien hecho, valora lo que tienes. Yo me sonrojé, pero me sentí conmovida. Era un gesto significativo, el reconocimiento público del error en el escenario mismo de la ofensa. Regresamos a casa caminando, de la mano, como en los tiempos de juventud, pese al frío. ¿Sabes? Le dije, aquella gitana tenía razón. La felicidad estaba a nuestro alcance, solo que no supimos verla entre los escombros. Sergey me miró sorprendido, nunca le había contado esa visita.
Le relaté todo entonces, y escuchó con atención. Una mujer sabia, concluyó. Deberías haberle dado dinero. No lo quiso, respondí. Me dijo que no era adivinación, sino un consejo de amiga. Quizá fue un ángel, bromeó él. Un ángel gitano enviado para abrirnos los ojos. Y, a decir verdad, en nuestra historia ha habido tantas cosas increíbles que aquello ya no me parece lo más sorprendente. A veces los amigos me preguntan si me arrepiento de haber perdonado. Mi respuesta es siempre la misma: no, no me arrepiento. Sí, dolió. Sí, la confianza se reconstruye lentamente. Pero somos una familia verdadera, forjada a través de las pruebas. Y gracias a ello aprendimos a valorar lo que tenemos, a expresar lo que sentimos, a no dar el amor por sentado. Cristina quiso destruirnos por dinero, y logró lo contrario, nos obligó a mirarnos con otros ojos, a reconocer problemas que ignorábamos y a resolverlos. No, no puedo agradecerle a ella, sería demasiado. Pero sí agradezco al destino por la lección, comprender que la familia no es algo garantizado, sino un trabajo diario, y que el amor debe cuidarse como a una flor frágil, porque de lo contrario se marchita. Ayer, Masha me preguntó: mamá, ¿me contarás algún día toda la verdad sobre papá y aquella mujer? Me quedé pensando. Por un lado, no quiero que los niños conozcan los detalles. Pero por otro, tal vez eso mismo sea una enseñanza. Te lo contaré, le dije, cuando estés preparada para escuchar. Porque esta es una historia sobre errores, pero también sobre la capacidad de reconocerlos y corregirlos. Y de perdonar, añadió mi hija. Y de perdonar, asentí. Porque perdonar no significa olvidar, sino elegir avanzar a pesar del dolor. Esta mañana desperté con el aroma del café. Sergei había preparado el desayuno, tortitas con mermelada de cereza, mis favoritas. Buenos días, amor, susurró, besándome en la coronilla. Una mañana ordinaria, pero para nosotros un pequeño milagro, el milagro de estar de nuevo juntos, de ser familia. Entonces Artyom apareció corriendo desde su cuarto. Mamá, papá, ¿puedo ir en vacaciones a un campamento de programación? Masha resopló. Empollón, mejor vente con nosotros al mar. Y comenzaron las típicas discusiones entre hermanos, mientras Sergei trataba de calmarlos y yo no podía parar de reír. Una escena común, una felicidad sencilla, esa que casi perdimos por culpa de la vanidad, la mentira y la imprudencia. La recuperamos a un alto precio, entre lágrimas y dolor, pero la recuperamos. Y ahora es aún más valiosa, como una taza japonesa reparada con oro, más bella que antes de romperse. También nuestras grietas se han llenado de oro. El oro del perdón, de la comprensión y de un amor auténtico, fortalecido por las pruebas. La historia de Cristina se convirtió en una auténtica leyenda familiar. No en esa clase de relato que se narra con orgullo, sino en uno que funciona como lección. Cuando Sergei comienza a mostrarse arrogante o yo me vuelvo demasiado confiada, nos recordamos mutuamente: ¿recuerdas a Cristina? Y de inmediato volvemos a poner los pies en la tierra. Hace poco, en una tienda, me crucé con una de las invitadas a aquel infausto aniversario. Nadezhda, la esposa del socio de negocios de Sergei. Elena, exclamó, ¿cómo están? Y Sergei, nos angustiamos mucho por ustedes. Sonreí con calma. Todo está bien, Nadia. Lo superamos. Ella negó con la cabeza y murmuró: eres muy fuerte. Yo jamás habría podido perdonar. La verdadera fortaleza no reside en negarse a perdonar, le respondí, sino en tener el valor de hacerlo y seguir adelante. Guardó silencio un instante, luego confesó: con Víctor tampoco todo va bien. No me engaña, pero se ha distanciado. El trabajo, los amigos, cualquier cosa parece más importante que la familia. Le recomendé acudir a nuestra psicóloga, la señora Ana Sergeyevna. Tal vez también pudiera ayudarles. Fue sorprendente comprobar cómo nuestra historia influyó en los demás. Varias parejas conocidas comenzaron a ir a terapia y a trabajar en sus relaciones. Algunos decían: si ustedes lograron superar semejante golpe y permanecer juntos, entonces nosotros también tenemos una oportunidad. Hace poco recibí la llamada de Igor Mikhailovich, aquel detective.
Elena Vladimirovna, ¿me recuerda? Quería darle las gracias. Gracias a su caso, mi agencia adquirió notoriedad. Ahora nos especializamos en desenmascarar estafadores matrimoniales, ya hemos expuesto a 5. Me alegró saber que nuestra desgracia ayudó a otros a evitar una suerte semejante. Esa es nuestra historia. No es un cuento de hadas con final feliz, sino la vida misma con todas sus dificultades. No nos convertimos en la pareja perfecta. Aún discutimos, aún nos herimos a veces. Pero aprendimos lo esencial, valorar lo que tenemos y luchar por nuestra familia. Cristina ansiaba dinero y lujo, terminó con una condena suspendida y mala fama. Nosotros deseábamos preservar nuestra familia, y lo logramos, aunque no sin pérdidas. El mal fue castigado y el bien triunfó, no como en los cuentos, de manera fácil y hermosa, sino como en la vida, con esfuerzo y dolor. Y, sin embargo, cuando cenamos los 4 juntos, cuando los niños ríen con los chistes de su padre, cuando Sergei me abraza antes de dormir, pienso, lo conseguimos. Resistimos, y eso es lo verdaderamente importante. La vida continúa, con muchos años por delante, con alegrías y con penas. Pero las afrontaremos unidos, como una familia que atravesó el fuego y el agua y salió fortalecida, como una familia que conoce el verdadero valor del amor, la confianza y el perdón. Y si alguien me preguntara si valió la pena perdonar, respondería, sí. Porque el amor es más fuerte que el rencor. Porque la familia importa más que el orgullo. Porque la segunda oportunidad es un don que no todos reciben ni saben aprovechar. Nosotros lo recibimos y lo supimos utilizar. Y por ello, pese a todo, me siento agradecida con el destino. Pero la historia no concluyó allí. 2 años después de nuestra reconciliación ocurrió algo que volvió a trastocar nuestras vidas, aunque de un modo completamente distinto. Todo comenzó con una extraña llamada. Yo estaba en el trabajo. Tras tantas conmociones había decidido retomar mi carrera y me empleé como especialista en marketing en una gran empresa. El teléfono sonó durante la pausa del almuerzo, el número era desconocido. ¿Elena Vladimirovna?, preguntó una voz masculina. Sí, me llamo Pavel Dmitrievich Vorontsov. Soy el padre de Vitali, el esposo de aquella Cristina. Casi se me cayó el auricular de la mano. ¿Qué más podía esperarse de esa familia? ¿Qué quiere de mí?, pregunté con frialdad. Comprendo su reacción, suspiró el hombre, pero le ruego que me escuche. Esto también le concierne. Nos encontramos en un café cercano a mi oficina. Pavel Dmitrievich resultó ser un caballero de unos 70 años, un profesor universitario jubilado. Perdóneme por importunarla, comenzó, pero mi conciencia no me deja en paz. Mi hijo y su esposa destruyeron su familia, o, mejor dicho, intentaron destruirla. Nosotros logramos salir adelante, le respondí con contención. ¿Qué desea? Él sacó una carpeta con documentos. Vitali murió hace un mes. Un infarto en la colonia penitenciaria. Alcanzó a hablar conmigo antes de morir. Me lo confesó todo, sus maniobras, las víctimas, los engaños. Y además, vaciló un instante antes de continuar. También me reveló que él y Cristina tenían cuentas en Suiza, con el dinero robado a la gente. Quedé atónita. ¿Y qué espera de mí?, pregunté. Quiero devolver el dinero a las víctimas, respondió con firmeza Pavel Dmitrievich. A todos los que logre localizar. Aquí están los datos de las cuentas, las contraseñas. Todo, pero necesito ayuda. Soy mayor y no entiendo de estos asuntos bancarios. Usted, en cambio, ya ha pasado por los tribunales con ellos, tiene una abogada. Llamé a Katia, aquella amiga que ahora se había convertido en una jurista de éxito. Llegó en menos de una hora, revisó los documentos y silbó con asombro. Aquí hay casi 5 millones de euros. Elena Vladimirovna, esto es una fortuna. Pavel Dmitrievich asintió. Llevaron años despojando a la gente. Yo no lo sabía, lo juro. Vitali siempre fue mi herida. Un muchacho inteligente, con un futuro brillante, que acabó hundiéndose en la criminalidad. Rompí con él hace 10 años, y ahora quiero expiar, aunque sea en parte, su culpa. Katia se volcó en el caso con entusiasmo. El proceso resultó arduo,
Los bancos suizos no suelen facilitar información, pero los documentos serán auténticos, al igual que el testamento de Vitali. En efecto, antes de morir había intentado redimirse y deseaba devolver lo robado. Mientras se prolongaba la batalla legal, tuve ocasión de conocer más a fondo a Pavel Dmitrievich. Era un hombre extraordinario, filósofo de profesión, autor de varios libros, padre de 3 hijos. Vitali había sido el menor, el predilecto, el más talentoso. Lo consentí demasiado, confesó el profesor. Tras la muerte de mi esposa, él fue mi consuelo. Le di todo lo que pedía, pero no le enseñé lo esencial, la honestidad, el valor del trabajo. Y este es el resultado. No se culpe, dije de improviso, sorprendida por mis propias palabras. Los hijos crecen y toman sus propias decisiones. Mi hija crece rodeada de amor, pero nadie puede prever qué camino elegirá. Él me miró con gratitud. Usted es una mujer asombrosa, Elena. Fue capaz de perdonar a su esposo y ahora consuela al padre de un delincuente. Simplemente aprendí a no guardar rencor, respondí. Eso envenena por dentro. Es mejor soltar y seguir adelante. En 4 meses logramos recuperar el dinero de las cuentas suizas. Katia localizó a todas las víctimas, 12 en total. Cada una recibió su parte. A nuestra familia nos correspondieron unos 300.000 euros, una suma enorme para nosotros. ¿Qué haremos con este dinero?, preguntó Sergei cuando le conté. Al principio se mostró reacio, no quería nada que tuviera relación con Cristina. Pero le expliqué que no era su dinero, sino una compensación por el daño causado. Abramos cuentas para la educación de los niños, propuse, y donemos una parte a una fundación benéfica. Que del mal nazca el bien. Sergei aceptó. Así, creamos fondos educativos para Masha y Artyom, destinamos una cantidad considerable a un programa de apoyo a mujeres víctimas de estafadores y, además, impulsamos una beca en la universidad donde enseñaba Pavel Dmitrievich. Una ayuda para estudiantes de escasos recursos que eligieran la carrera de Derecho. ¿Por qué Derecho?, se sorprendió Sergei. Porque hacen falta buenos abogados que defiendan a la gente de personas como Cristina y Vitali, le expliqué. Cuando Pavel Dmitrievich supo lo de la beca, lloró. Usted es una santa, me dijo. Después de todo lo que su hijo nos hizo, no soy ninguna santa, repuse. Solo creo que el bien debe imponerse, no con venganza, sino con más bien. La vida recuperó cierta calma después de aquello, pero no por mucho tiempo. Medio año más tarde ocurrió algo que volvió a sacudir nuestras prioridades. Fue un martes cualquiera. Yo iba a recoger a Artyom de su entrenamiento de fútbol. Sergei debía traer a Masha de la clase de danza. El teléfono sonó justo cuando subíamos al coche. Lena, la voz de mi esposo sonaba extraña. Estamos en el hospital. Le pasó algo a Masha. Se desmayó durante el ensayo. El mundo se volvió borroso. No recuerdo cómo llegué a la clínica ni cómo estacioné. Solo tengo grabada la imagen del pasillo blanco y el rostro ceniciento de Sergei. ¿Qué le ocurre? No lo saben aún. Están haciendo pruebas. Las horas siguientes fueron un auténtico infierno, análisis, estudios, reuniones médicas. Finalmente, el diagnóstico, una rara enfermedad de la sangre que requería una operación urgente y un donante de médula ósea. ¿Qué probabilidades hay de encontrar uno compatible?, preguntó Sergei. El doctor dudó. Alrededor del 30%. Pero buscaremos. Nosotros fuimos los primeros en someternos a las pruebas, sin éxito. Artyom era demasiado pequeño. Luego siguieron nuestros padres, hermanos, primos. Nadie resultaba compatible. Existe un registro internacional de donantes, dijo el médico. Pero puede tardar meses. Y no disponemos de tanto tiempo. Publiqué la historia en todas las redes sociales. Los amigos la compartieron, la noticia se propagó por internet. Muchas personas acudieron a donar sangre para el análisis, pero no hubo milagro, ninguna coincidencia. Masha se debilitaba día a día. Sergei y yo nos turnábamos a su cabecera. Viejos rencores se disolvieron frente a la magnitud de la tragedia. Si pudiera entregar mi vida a cambio de su salud, lo haría sin dudar, murmuraba él, apretando la mano de nuestra hija. No digas eso,
le interrumpía yo. Ella nos necesita a los dos, vivos y fuertes. Al 10º día de búsqueda, sonó mi teléfono. Era Katia. Elena Vladimirovna. Sé que puede sonar una locura, pero Cristina quiere reunirse con usted. ¿Desea que continúe la traducción refinada del encuentro con Cristina en el mismo tono literario, o lo dejamos hasta aquí como cierre de capítulo? Resulta que ella había visto nuestra historia en internet. Ahora vivía en Krasnodar y trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Dijo que quería ayudar, le transmitió a Katia su disposición a realizarse las pruebas de compatibilidad. Sergei estaba categóricamente en contra. Lo único que faltaba era que esa mujer se acercara a nuestra hija, repetía. Pero yo pensaba distinto. Si existe aunque sea una mínima posibilidad, que venga, dije. Cristina llegó 2 días después. No la reconocí. Habían desaparecido las pestañas postizas, las uñas acrílicas y la ropa costosa. Frente a mí estaba una mujer común, con un vestido sencillo y sin maquillaje. Gracias por haber aceptado, susurró. Sé que no tengo derecho a pedir un encuentro, pero al leer sobre Masha, yo también tengo una hija. Aquello fue una sorpresa. ¿Una hija? Sí, tiene 3 años. Se llama Liza. La tuve después de toda aquella historia. Su padre, no importa, ya no está con nosotras. Yo la crío sola. Ese mismo día se realizó los análisis. Y contra todo pronóstico, resultó compatible. Los médicos estaban incrédulos, la compatibilidad era casi absoluta, como si fuesen familiares de sangre. Sergei no lo podía aceptar. Imposible, repitan la prueba. La repitieron, y el resultado fue idéntico. Cristina era la donante perfecta. No voy a poner condiciones, me dijo cuando nos quedamos a solas. No espero ni perdón ni gratitud. Solo concédanme la oportunidad de hacer algo bueno en mi vida, de expiar al menos en parte el daño que causé. La operación de trasplante de médula ósea no era sencilla, un procedimiento doloroso, con riesgos y una larga recuperación. Cristina lo sabía, pero no retrocedió. Tengo una hija, repetía. Comprendo lo que sienten. Si algo le ocurriera a mi Liza, yo vendería mi alma al diablo. Antes de la cirugía pidió hablar con Sergei. Él no quería, pero lo convencí. Conversaron durante media hora en la cafetería del hospital. Sergei regresó pensativo. ¿Qué te dijo? Pregunté. Se disculpó. Me contó cómo vivió estos años. Mal, Lena. Nadie quería contratarla. No logró encontrar un hombre decente. Tuvo una hija con un cualquiera que luego la abandonó. Dice que es su karma. ¿Y tú qué respondiste? Nada. La escuché. ¿Qué más se puede decir? Ella está salvando a nuestra hija. La operación fue un éxito. Cristina sufrió, pero no se quejó. Yo iba a visitarla a su habitación, no podía hacer otra cosa. Hablábamos poco, pero no era un silencio hostil, sino una calma reconciliada. He pensado mucho en estos años en todo lo que hice mal, me confesó un día. Mi madre murió hace 1 año, sin perdonarme. Antes de partir me dijo que había destruido no solo la vida de otros, sino también la mía. Tenía razón, pero ahora está salvando una vida, le respondí. Eso redime muchas cosas. No redime, negó con la cabeza. Pero al menos me da la esperanza de que no soy un ser irremediable, de que aún puedo hacer el bien. Masha se recuperó con rapidez. Su juventud le permitió resistir con fuerza, y al mes ya le dieron el alta. Sabía quién había sido su donante, no lo ocultamos. ¿La misma tía que intentó llevarse a papá? Preguntó sorprendida. La misma, le confirmé. Pero las personas cambian, Mashenka. Ella ha hecho algo muy grande por ti. Es extraño, dijo mi hija con tono reflexivo. Como en las películas, cuando la villana se convierte en heroína. La vida es así de extraña, asentí. Cristina volvió a Krasnodar tan pronto como pudo. Al despedirse me entregó un papel con su número de teléfono. Si Masha vuelve a necesitar algo, dijo, llámame. Estoy dispuesta a regresar, a donar sangre, lo que sea necesario. Tomé el papel sin pensar que algún día llamaría, pero tampoco quise tirarlo. Pasaron 3 meses y fue ella quien me marcó primero. Lloraba al teléfono. Elena Vladimirovna, perdóneme, no sé a quién acudir. Quieren quitarme a Liza.
Dicen que soy una mala madre, que no tengo dinero, vivimos en una habitación alquilada. ¿Qué hago? Podría haberme negado, tenía todo el derecho. Pero recordé cómo yacía en aquella sala del hospital después de la operación, pálida, exhausta, y aún así feliz de haber podido ayudar. Vengan a Moscú, le respondí. Algo encontraremos. Sergei estaba furioso. ¿Te has vuelto loca? ¿Invitarla aquí? Ella salvó a Masha, le recordé. Y tiene una niña pequeña. No puedo darles la espalda. Esto es surrealismo, murmuraba él. Ayudar a la mujer que casi destruyó nuestra familia. La vida es surrealismo, repliqué. ¿Quién hubiera pensado hace 3 años que todo acabaría así? Cristina llegó con su hija, una niña rubia diminuta, de ojos enormes y azules. Liza se escondía tras la falda de su madre, en silencio. No está acostumbrada a los extraños, se disculpó Cristina. Apenas tratamos con nadie. Katia nos ayudó con la parte legal, gestionamos los papeles de modo que los servicios sociales dejaran de presionarla. Yo le busqué trabajo. En el salón de mi amiga Irina necesitaban una administradora. Al principio ella se resistió. ¿De veras, Lena? ¿A esa estafadora en mi salón? Dale una oportunidad, insistí. Solo una. Cristina trabajó como una condenada, llegaba la primera y se marchaba la última. Al mes, la misma Irina reconoció. Nunca pensé que diría esto, pero es una excelente trabajadora. Los clientes la adoran y con el dinero es impecable, hasta el último céntimo. Y Masha se encariñó con la pequeña Liza, la llevaba de la mano, jugaba con ella, le leía cuentos. Es tan bonita, decía mi hija, y tan triste, como si todo le diera miedo. Su madre ha pasado por mucho, le explicaba yo con cautela, y Liza lo siente. Pasó un año. Cristina alquiló un pequeño piso y llevó a su hija al jardín infantil. A veces nos cruzábamos en la calle, intercambiábamos un saludo, un par de frases. No era amistad, pero tampoco enemistad. Algo distinto, sin nombre. En Año Nuevo me envió una tarjeta. Gracias por todo. Me dio una segunda oportunidad de vivir con dignidad. Haré lo posible por no desaprovecharla. Con el tiempo, Sergei se ablandó. Quizás tenías razón. La gente sí cambia. Ya no es la misma Cristina de hace 3 años. Ninguno de nosotros lo es, le contesté. Todos hemos cambiado, más sabios, más bondadosos, más fuertes. Al cumplirse 5 años desde aquel escandaloso aniversario, así medíamos ya el tiempo, ocurrió algo inesperado. Me llamó Pavel Dmitrievich. Elena, tengo una petición inusual. Escribí un libro sobre Vitali, sobre usted, sobre toda esta historia. Los nombres están cambiados, claro, pero necesito su permiso para publicarlo. Nos encontramos en el mismo café donde, años atrás, me habló de las cuentas suizas. El profesor había envejecido, pero conservaba el ánimo firme. No es por dinero, aclaró. Los derechos de autor irán al fondo que usted creó. Solo quiero que la gente conozca. Que aprenda de nuestros errores. Leí el manuscrito en una sola noche, incapaz de soltarlo. Escribía con honestidad, sin ahorrar críticas ni a sí mismo ni a su hijo. Pero lo esencial era otra cosa, hablaba de la fuerza del perdón, de la posibilidad de redención, de cómo incluso del horror puede brotar el bien. Publíquelo, le dije, pero con una condición, que Cristina lo lea también y dé su consentimiento. Cristina lloraba al pasar las páginas. Escribe que ya expié mi culpa, sollozaba. Pero yo no lo siento así. Quizá nunca lo sienta. La expiación no es un punto final, sino un proceso, repuso el profesor. Usted está en el camino correcto. Siga adelante. El libro salió en una edición modesta, pero tuvo éxito, sobre todo entre psicólogos y trabajadores sociales. Analizaban nuestra historia en seminarios, se escribieron artículos académicos. Resultaba extraño leer el examen minucioso de mi propia vida, pero, en cierto modo, me ayudó a verla desde fuera. A comprender por qué todo sucedió así. Galina Petrovna, mi suegra, después de leerlo me dijo, ¿sabe? Estoy orgullosa de ustedes, de todos, incluso de Cristina. Han demostrado que el ser humano puede cambiar, que el amor y la bondad son más fuertes que el mal.
Y entonces ocurrió otro milagro, pequeño, íntimo, pero igualmente importante. Sergei me hizo una propuesta. Sí, una verdadera propuesta. Después de 15 años de matrimonio y de todo lo vivido. Fue a orillas del mar, donde habíamos ido a descansar con toda la familia. Los niños jugaban en las olas mientras el sol teñía de rosa el horizonte. Sergei se arrodilló ante mí. Lena, cásate de nuevo conmigo. Renovemos nuestros votos. Empecemos desde cero. Yo reía y lloraba al mismo tiempo. Eres un tonto, Seriosa. Ya estamos casados. Pero aquella era otra pareja, me corrigió con ternura. Joven, ingenua, sin imaginar lo que les aguardaba. En cambio, nosotros ahora somos templados por la vida. Puestos a prueba, conocedores del valor que cada uno tiene para el otro. Así que, ¿aceptas? Por supuesto, asentí. Organizamos una pequeña ceremonia, únicamente con los más cercanos. ¿Y saben qué? Entre los invitados estaban Cristina y Liza. Fue Sergio, para sorpresa mía, quien propuso invitarlas. Después de todo, también forman parte de nuestra historia, de esa misma historia que nos hizo más fuertes. Cristina apareció con un vestido sencillo, permanecía discretamente a un lado. Hasta que Masha la tomó de la mano y la acercó. Usted me salvó la vida. Debe estar con nosotros. Tras la ceremonia, Cristina se aproximó a mí. Gracias por la invitación. Nunca imaginé que esto fuera posible, que pudieran perdonarme. El perdón no significa olvido, respondí. Es la decisión de no permitir que el pasado destruya el futuro. Usted ya expió su culpa, Cristina. Es hora de que aprenda a perdonarse. Ella negó suavemente con la cabeza. No sé si lo lograré, pero lo intentaré. Por Liza, para que no cargue con el peso de mis errores. Aquella misma tarde, cuando los invitados se marcharon, nos quedamos los cuatro en la terraza. Masha, que había aprendido guitarra en el último año, tocaba para nosotros. Artyom mostraba trucos de cartas, su nueva afición. Sergio me rodeaba con el brazo, y yo me sentía cálida y serena. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Si hace 5 años me hubieran dicho en qué terminaría todo, jamás habría creído que mi torpeza nos llevaría a consecuencias tan dolorosas y, al mismo tiempo, tan luminosas. La vida es impredecible, asentí. Pero ¿sabes algo? No cambiaría nada, ni siquiera el dolor ni la traición, porque nos condujeron hasta aquí, a este instante, a esta felicidad conquistada, que por eso mismo se vuelve más valiosa. Masha dejó la guitarra a un lado y, con gesto serio, anunció. Mamá, papá, quiero ser psicóloga. Deseo ayudar a familias que atraviesen crisis, como aquella vez nos ayudó la tía Ana Sergeyevna. Es una elección maravillosa, sonrió Sergio. Serás una gran psicóloga. A tus 13 años ya eres más sabia que muchos adultos. Es que he visto demasiado, respondió la hija. Y he comprendido que una familia no es cuando todo es perfecto, sino cuando, a pesar de todo, permanecen unidos y se aman. Artyom resopló con humor. Vaya filósofos. Mejor vean el truco que acabo de inventar. Y lo observamos, reímos, compartimos. Éramos una familia común con un destino poco común. Una familia que atravesó la traición y el perdón, la enfermedad y la sanación, el odio y el amor. En otro lugar de la ciudad, Cristina criaba a la pequeña Liza, construyendo su nueva vida. En algún despacho, el profesor Pavel Dmitrievich escribía un nuevo libro, transformando el dolor en sabiduría. En los tribunales, Katia defendía a otra mujer engañada, haciendo uso de la experiencia que había ganado con nuestro caso. Todos seguíamos enlazados por hilos invisibles, antiguos enemigos que, si no se volvieron amigos, al menos llegaron a comprenderse y aceptarse. Seres humanos que aprendieron que el mal puede derrotarse con el bien, el odio con el perdón, y que lo destruido puede reconstruirse con esfuerzo y voluntad. Nuestra historia se convirtió en leyenda. En reuniones familiares y eventos de trabajo, alguien inevitablemente preguntaba, ¿recuerdan aquel aniversario en Versalles? Todos asentíamos, ¿cómo olvidarlo? Pero ahora se recordaba sin rencor, casi con una sonrisa. Vaya manera de meterme en problemas, reía Sergio. Profesor, empresario, y caí como un adolescente por unos ojos bonitos. No solo por los ojos,
lo corregía yo con ironía, también por la vanidad. Una lección para todos los hombres: valoren lo que tienen y no persigan espejismos. Hace poco volví a ver a la gitana. Se acercó a nuestra casa y me dijo sonriendo: bueno, belleza, se cumplió mi predicción, la dicha llegó a tu puerta. Sí, llegó, respondí. No de inmediato, ni de manera fácil, pero llegó. Y yo nunca prometí que sería sencillo, me guiñó el ojo. La verdadera felicidad siempre llega tras la prueba. La dicha fácil es como el polvo, soplas y desaparece. La vuestra, en cambio, es como piedra que perdura. De nuevo no aceptó dinero, solo pidió una manzana para su nieta. Le di una bolsa entera de nuestro huerto, pues la cosecha había sido abundante. La vida seguía. Masha ingresó en medicina, decidió ser psiquiatra, no psicóloga. Quiero ayudar a quienes enfrentan problemas más profundos, explicó. Artyom se apasionó por la robótica, construyendo autómatas en el garaje y soñando con el porvenir. Sergio y yo inauguramos un centro de orientación familiar, gratuito para quienes no pueden pagar un terapeuta. Lo financiamos con aquellos fondos suizos, aún rentables gracias a una sabia inversión. Ana Sergeyevna se convirtió en la asesora principal del centro. Su historia inspira, nos dijo. Demuestra que no existen situaciones sin salida. A veces Cristina acude como voluntaria, compartiendo su experiencia con mujeres atrapadas en redes de estafadores o al borde de serlo ellas mismas. Sé lo que significa creer que el dinero fácil solucionará todo, les confiesa. Y sé cómo termina esto. No cometan mis errores. La escuchan. Una exdelincuente que ha redimido su culpa causa una impresión profunda. Gracias a ella, varias mujeres desistieron de sus planes de manipular a hombres adinerados. Algunos hombres comprendieron a tiempo que habían sido víctimas de estafadoras y lograron detenerse antes de cometer errores mayores. Pavel Dmitrievich falleció la primavera pasada, en paz, mientras dormía, sin sufrimiento. En el funeral acudió mucha gente, estudiantes, colegas, personas beneficiadas por los fondos del centro. Cristina permaneció a un lado, llorando. Él fue el único que creyó que yo podía cambiar, decía entre sollozos. En su testamento, el profesor destinó parte de su patrimonio a nuestro centro y otra parte a la educación de Laiso. Que la niña reciba todo lo que su padre no pudo darle, escribió en una carta. Así se cerró el círculo de nuestra historia. Del engaño surgió el perdón, de la estafa nació la solidaridad, de la destrucción brotó la creación. Todos cambiamos, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, como ahora se dice. Ayer, Liza, que ya tiene 8 años, pintó un cuadro, una gran familia alrededor de la mesa. Nosotros con nuestros hijos, ella con su madre. Incluso Pavel Dmitrievich, con un halo sobre la cabeza. Todos somos nosotros, explicó la niña. Ahora somos como una gran familia, ¿verdad? Una familia inusual, corrigió Cristina, sonrojada. Las mejores familias siempre son inusuales, añadió Masha. Las comunes son aburridas. Reflexioné y comprendí que tenía razón. Nuestra historia es extraordinaria, en ocasiones increíble, pero es nuestra. La vivimos, la sufrimos, y ahora podemos decir con orgullo, lo logramos. No fue perfecto, no sin pérdidas, pero lo logramos. Y si alguien pregunta cómo vivir después de una traición, si es posible perdonar o si las personas pueden cambiar. Contaré nuestra historia, la historia de aquella noche de aniversario en el restaurante, cuando un hombre levantó la copa y proclamó que se iba con la verdadera mujer de su vida, y todo lo que ocurrió después, porque lo más interesante siempre sucede después de la catástrofe, después de la traición, después de lo que parecía el final. Es entonces cuando comienza la verdadera vida, ardua, dolorosa, pero auténtica. Y si se tiene el valor de atravesar el dolor, se puede emerger hacia la luz. Hacia una felicidad más profunda y consciente que la anterior. Nuestra historia lo confirma.